Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. El Proyecto Manhattan fue un esfuerzo científico y militar masivo emprendido durante la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de desarrollar la primera arma nuclear. El proyecto fue una respuesta a la creciente amenaza de Alemania y Japón, y tuvo lugar en un momento en que la posibilidad de que estas naciones desarrollaran armas nucleares era una preocupación seria. El Proyecto Manhattan llevó a cabo una investigación intensiva en varios lugares clave, incluyendo Los Álamos, Nuevo México, donde se diseñaron y construyeron las primeras bombas nucleares. Robert Oppenheimer fue un personaje central en este proyecto y desempeñó un papel fundamental en la dirección científica del mismo. El esfuerzo culminó con las pruebas exitosas de las primeras bombas atómicas en julio de 1945. La bomba Little Boy fue lanzada sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, seguida por la bomba Fat Man sobre Nagasaki el 9 de agosto del mismo año. Estos eventos marcaron el final de la Segunda Guerra Mundial. El Proyecto Manhattan tuvo enormes implicaciones históricas y éticas, ya que la utilización de armas nucleares planteó cuestionamientos éticos y políticos que perduran hasta el día de hoy. El desarrollo de la energía nuclear tuvo consecuencias significativas en la carrera armamentística y en el panorama geopolítico de la Guerra Fría. El Proyecto Manhattan fue una empresa enorme y multifacética que involucró a numerosos científicos, ingenieros y trabajadores en una variedad de disciplinas. La mayor parte del presupuesto se destinó a la construcción de instalaciones y a la producción de materiales fisibles necesarios para las armas nucleares. Una parte sustancial del presupuesto se destinó a la construcción de instalaciones en varios lugares. Los laboratorios clave incluyeron Los Álamos en Nuevo México, Oak Ridge en Tennessee y Hanford en Washington. Estos sitios desempeñaron funciones específicas en la investigación y producción del proyecto. Gran parte del esfuerzo se centró en la producción de materiales nucleares, como el uranio enriquecido y el plutonio. Estos materiales eran esenciales para la fabricación de las bombas nucleares. Aunque menos en términos de presupuesto, la investigación y el desarrollo científico fueron componentes cruciales del proyecto. Los científicos trabajaron en teorías y diseños para las bombas, así como en la resolución de numerosos desafíos científicos y tecnológicos asociados con la fisión nuclear. Además de los esfuerzos en los Estados Unidos, el proyecto también contó con la colaboración del Reino Unido y Canadá. Científicos y recursos de estos países contribuyeron significativamente al proyecto. La distribución del presupuesto refleja la magnitud de la tarea y la necesidad de establecer una infraestructura industrial considerable para llevar a cabo la investigación y la producción a gran escala. La complejidad y el alcance geográfico del proyecto destacan la urgencia y el secretismo que rodearon al desarrollo de las armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial. Durante el desarrollo del Proyecto Manhattan, se trabajó en dos tipos principales de bombas atómicas, una de fisión balística, conocida como Little Boy, y otra de implosión, conocida como Fat Man. Inicialmente, se intentó desarrollar una bomba de fisión balística utilizando plutonio y se le dio el nombre en clave Sin Man. Este diseño resultó ser impráctico con el plutonio disponible. En su lugar, se optó por el diseño de Little Boy, que utilizaba uranio 235. El uranio 235 es mucho menos abundante en la naturaleza que el uranio 238, y la separación de los dos isótopos fue un desafío significativo. Oak Ridge, Tennessee, fue uno de los sitios clave donde se llevó a cabo el enriquecimiento de uranio. Se utilizaron tres métodos principales: calutrones, difusión gaseosa y termoforesis. Los calutrones eran dispositivos magnéticos de separación de isótopos. La difusión gaseosa implicaba el paso de gas de uranio a través de membranas semipermeables para separar los isótopos, y la termoforesis utilizaba diferencias de temperatura para lograr la separación. Simultáneamente, se desarrolló la bomba de implosión Fat Man, que utilizaba plutonio 239. Este diseño era más complejo y requería una detonación precisa para comprimir el núcleo de plutonio, desencadenando así una reacción en cadena nuclear. Además de los esfuerzos relacionados con el enriquecimiento de uranio, el Proyecto Manhattan también se centró en la producción de plutonio, otro material fisible crucial para las armas nucleares. Después de la exitosa demostración de la viabilidad del primer reactor nuclear artificial del mundo en el Laboratorio Metalúrgico de la Universidad de Chicago,
conocido como el Pile 1, se diseñó el reactor de grafito octubre de 2010 en Oak Ridge, Tennessee. Este reactor era utilizado para la producción de plutonio mediante la irradiación de uranio 238 en barras de combustible. En Hanford Engineer Works, ubicado en Washington, se construyeron reactores a gran escala para la producción de plutonio. Los reactores de Hanford utilizaban barras de combustible de uranio y se sometían a un proceso de irradiación para convertir el uranio en plutonio 239. Este proceso requería separar químicamente el plutonio del uranio. El plutonio producido en Hanford fue esencial para el desarrollo de la bomba de implosión, Fat Man. El diseño y desarrollo de esta bomba tuvieron lugar en el laboratorio de Los Álamos bajo la dirección de científicos clave, incluyendo a J. Robert Oppenheimer. Fat Man se diferenciaba de Little Boy en que utilizaba implosión para iniciar la reacción nuclear en lugar de una bala balística. La contrainteligencia y la obtención de información sobre el programa alemán de armas nucleares fueron partes importantes del Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial. Como parte de la contrainteligencia, la Operación Also fue una misión llevada a cabo por miembros del Proyecto Manhattan en Europa. Esta operación tenía como objetivo investigar y recopilar información sobre el progreso del programa nuclear alemán. Los equipos de Also se desplegaron tras las líneas enemigas y, en algunas ocasiones, capturaron materiales nucleares, documentación y científicos alemanes involucrados en la investigación nuclear. A pesar de las estrictas medidas de seguridad del Proyecto Manhattan, varios espías soviéticos lograron infiltrarse en el programa. La Unión Soviética estaba interesada en obtener información sobre el desarrollo de armas nucleares, y algunos de estos, espías del átomo, proporcionaron a los soviéticos detalles cruciales sobre los avances en la investigación nuclear estadounidense. La primera detonación de un dispositivo nuclear tuvo lugar el 16 de julio de 1945, en el campo de tiro y bombardeo de Alamogordo, Nuevo México. Esta prueba, conocida como la prueba Trinity, utilizó una bomba de implosión similar al diseño de Fat Man. Pocos días después de la prueba Trinity, se llevaron a cabo los bombardeos atómicos de Hiroshima, 6 de agosto de 1945, y Nagasaki, 9 de agosto de 1945, en Japón. Little Boy, una bomba de uranio 235, fue lanzada sobre Hiroshima, mientras que Fat Man, una bomba de plutonio, fue lanzada sobre Nagasaki. Estos eventos contribuyeron a la rendición de Japón y marcaron el final de la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, el Proyecto Manhattan llevó a cabo una serie de pruebas nucleares en el atolón Bikini en el Pacífico como parte de la Operación Crossroads. Estas pruebas tenían como objetivo estudiar los efectos de las armas nucleares en buques de guerra y evaluar la viabilidad de utilizar armas nucleares en el ámbito naval. En los años posteriores a la guerra, el Proyecto Manhattan continuó desarrollando nuevas armas nucleares, apoyando la investigación médica sobre radiología y estableciendo las bases para la armada nuclear. En enero de 1947, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos asumió el control sobre la investigación y producción de armas nucleares, marcando el final directo del Proyecto Manhattan. El descubrimiento de la fisión nuclear por parte de Otto Hahn y Fritz Strassmann en 1938 fue un hito fundamental en la historia de la ciencia, y su explicación teórica por Lise Meitner y Otto Robert Frege ayudó a comprender la naturaleza del proceso. Este descubrimiento abrió la puerta al desarrollo de la tecnología nuclear y generó preocupaciones en el ámbito científico y político. Cuando la noticia de la fisión nuclear se difundió, muchos científicos reconocieron que la liberación de energía que acompañaba la fisión tenía el potencial de ser utilizada para desarrollar armas extremadamente poderosas, las bombas atómicas. Dada la situación política en Europa y el temor de que los científicos alemanes bajo el régimen nazi pudieran estar trabajando en un proyecto de este tipo, la posibilidad de que Alemania desarrollara una bomba atómica se convirtió en una preocupación seria. Esta preocupación fue un factor importante que impulsó a Estados Unidos y otros países aliados a emprender sus propios esfuerzos para desarrollar armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial, lo que culminó en el Proyecto Manhattan. La carrera para construir la primera bomba atómica estaba motivada, en parte, por el temor de que Alemania pudiera lograrlo primero. En agosto de 1939, los físicos Leo Szilard y Eugene Wigner redactaron una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. La carta,
que también fue firmada por Albert Einstein, advirtió sobre el potencial desarrollo de bombas de una nueva clase extremadamente poderosas, basadas en la liberación de energía mediante reacciones nucleares en cadena. En la carta, se urgía a los Estados Unidos a tomar medidas para adquirir reservas de mineral de uranio y acelerar la investigación sobre reacciones nucleares en cadena, liderada por científicos como Enrico Fermi. En respuesta a la carta, Roosevelt estableció el Comité Consultivo del Uranio. Lyman Briggs, del Instituto Nacional de Estándares, fue designado para liderar este comité. El 21 de octubre de 1939, se llevó a cabo una reunión en la que participaron Szilard, Wigner, Edward Teller y otros científicos destacados. En esta reunión, se discutieron las posibilidades y los riesgos asociados con la investigación de la energía nuclear. El comité informó a Roosevelt en noviembre de 1939, señalando que el uranio suministraría una posible fuente de bombas con una capacidad de destrucción mucho mayor que ninguna otra conocida hasta entonces. Este informe resaltó la importancia estratégica de la investigación en este campo y estableció las bases para futuros desarrollos. El Comité Consultivo del Uranio se transformó en el Comité de Investigación de Defensa Nacional, National Defense Research Committee, NDRC, el 27 de junio de 1940. Bajo la dirección de Lyman Briggs, el comité propuso un gasto significativo de $167.000 para la investigación del uranio, especialmente del isótopo uranio-235, y del recién descubierto plutonio. El 28 de junio de 1941, el presidente Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 8807, estableciendo la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico, Office of Scientific Research and Development, OSRD. Vannevar Bush fue nombrado director de la OSRD. Esta nueva entidad tenía el poder de llevar a cabo grandes proyectos de ingeniería además de la investigación científica. La investigación sobre el uranio, en particular el isótopo uranio-235 y el plutonio, se convirtió en parte de la sección S1 de la OSRD. Esta sección, conocida como la sección de uranio, desempeñó un papel crucial en el desarrollo del Proyecto Manhattan, que fue el esfuerzo a gran escala para construir la primera bomba atómica. Por razones de seguridad, el nombre del Comité del Uranio fue modificado, eliminando la palabra uranio. Fries y PAEs, físicos de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido, realizaron cálculos significativos sobre la masa crítica del uranio-235. Sus conclusiones indicaban que la cantidad necesaria para una bomba atómica sería del orden de 10 kilogramos, 22 lb, lo cual era lo suficientemente pequeño como para ser transportado por un bombardero. Este descubrimiento fue plasmado en el Memorándum Frisch-Peierls. El memorándum condujo a la formación del Comité MAUD, que se estableció para investigar la viabilidad de desarrollar una bomba atómica. El comité, en su informe, recomendó de manera unánime que el Reino Unido debería perseguir activamente el desarrollo de armas nucleares. En julio de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido ofreció a Estados Unidos el acceso a sus investigaciones científicas relacionadas con la bomba atómica. John K. Croft, un físico británico, fue enviado como parte de la misión TISAR para informar a los científicos estadounidenses sobre los avances británicos. Durante la misión TISAR, John K. Croft se enteró de que el proyecto estadounidense, el futuro Proyecto Manhattan, era más pequeño y menos avanzado que el británico en ese momento. Marco Oliphant, miembro del Comité MAUD, voló a Estados Unidos a fines de agosto de 1941 como parte de los esfuerzos de intercambio científico. La intención era transmitir los descubrimientos del Comité MAUD y discutir sobre el potencial de las bombas atómicas. Oliphant se enteró de que los datos y descubrimientos del Comité MAUD no habían llegado a varios de los principales científicos estadounidenses, lo que motivó su visita. Se reunió con la sección S1 de la OSRD, Office of Scientific Research and Development, y tuvo encuentros persuasivos con destacados científicos estadounidenses, incluyendo a Ernest Lawrence en Berkeley, California. Sus esfuerzos fueron cruciales para concientizar a los científicos estadounidenses sobre el potencial de las bombas atómicas. La reunión con Ernest Lawrence fue particularmente significativa. Oliphant logró impresionar a Lawrence lo suficiente como para que comenzara su propia investigación sobre el uranio,
lo que fue un paso crucial en la dirección de los esfuerzos estadounidenses hacia el desarrollo de armas nucleares. A través de sus reuniones con otros destacados investigadores como James B. Conant, Arthur Compton y George B. Pegram, Oliphant contribuyó significativamente a asegurar que los principales físicos estadounidenses estuvieran al tanto del potencial de las bombas atómicas y de la necesidad de emprender investigaciones en este campo. El 9 de octubre de 1941, el presidente Franklin D. Roosevelt aprobó oficialmente el programa atómico de los Estados Unidos después de una reunión con importantes figuras como Vannevar Bush, el vicepresidente Henry A. Wallace y otros asesores clave. Para supervisar y tomar decisiones sobre el proyecto, Roosevelt estableció el Grupo Político Superior. Aunque Roosevelt nunca asistió a ninguna de sus reuniones, el grupo estaba compuesto por él mismo, Henry A. Wallace, Vannevar Bush, James B. Conant, el secretario de guerra Henry L. Stimson y el jefe de Estado Mayor del Ejército George C. Marshall. Roosevelt decidió que el proyecto atómico sería dirigido por el ejército en lugar de la armada. Esta elección se basó en la mayor experiencia del ejército en el manejo de proyectos de construcción a gran escala. Reconoció la importancia de la colaboración internacional en asuntos atómicos y el 11 de octubre de 1941, envió un mensaje al primer ministro británico Winston Churchill sugiriendo que ambos países estaban de acuerdo en la necesidad de trabajar juntos en el desarrollo de armas nucleares. El 18 de diciembre de 1941, el Comité S-1 sostuvo una reunión crucial que fue influenciada por el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la declaración de guerra de los Estados Unidos a Japón y Alemania después del ataque a Pearl Harbor. Este fue un momento crítico en el que se intensificó el sentido de urgencia en el desarrollo del proyecto Manhattan. En esa etapa, se estaban llevando a cabo investigaciones sobre tres técnicas principales para separar el uranio 235 del uranio 238, ya que se necesitaba uranio 235 enriquecido para las bombas atómicas. Además de las tres técnicas mencionadas, Edgar Murphy lideró otro proyecto de investigación que intentó utilizar una centrifugadora de gas para la separación isotópica. Este enfoque no resultó exitoso en ese momento. Separación electromagnética, investigada por Ernest Lawrence y su equipo en la Universidad de California. Difusión gaseosa, investigada por el equipo de Edgar Murphy y Jesse Wakefield Beams en la Universidad de Columbia. Difusión térmica, investigada por Philippe Ibalsan en el Instituto Carnegie de Washington, D.C. y luego en el Laboratorio de Investigación Naval. Harold Urey continuó la investigación sobre el agua pesada en la Universidad de Columbia. Arthur Compton reunió a científicos de Columbia, California y la Universidad de Princeton en la Universidad de Chicago. Allí, organizó el laboratorio metalúrgico a principios de 1942 para estudiar el plutonio y los reactores que utilizaban grafito como moderador de neutrones. El 23 de mayo de 1942, Briggs, Compton, Lawrence, Murphy y Urey se reunieron para finalizar las recomendaciones del Comité S-1. Estas recomendaciones abogaban por perseguir 5 tecnologías clave relacionadas con el desarrollo de armas nucleares. Las medidas propuestas por el Comité S-1 fueron aprobadas por Vannevar Bush, James B. Conant y el general de brigada Wilhelm D. Steyr. Bush y Conant llevaron las recomendaciones al Grupo de Política Superior con una propuesta de presupuesto de $54 millones para la construcción por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, $31 millones para investigación y desarrollo para la OSRD. Y $5 millones para contingencias en el año fiscal de 1943. El Grupo de Política Superior envió esta propuesta al presidente Franklin D. Roosevelt el 17 de junio de 1942, y finalmente fue aprobada. En mayo de 1942, el físico teórico Gregory Braid dimitió debido a preocupaciones sobre la laxa seguridad operacional. Arthur Compton solicitó a Robert Oppenheimer, físico teórico de la Universidad de California, que tomara el liderazgo en la investigación sobre los cálculos de neutrones rápidos, que eran esenciales para comprender la masa crítica y la detonación de las armas nucleares. John H. Manley, físico del laboratorio metalúrgico, recibió la tarea de ayudar a Oppenheimer coordinando grupos de físicos experimentales distribuidos en todo el país. Oppenheimer y Robert Serve examinaron problemas teóricos relacionados con la difusión de neutrones y la hidrodinámica, es decir,
cómo se mueven los neutrones en una reacción nuclear en cadena y cómo se comportaría la explosión resultante. Se llevaron a cabo reuniones cruciales en la Universidad de Chicago en junio y en la Universidad de California en julio. Estas reuniones contaron con la participación de destacados físicos teóricos y experimentales, incluidos Enrico Fermi, Hans Bethe, John Van Vleck, Edward Teller, Emil Konopinski, Robert Serve, Stan Frankel, Eldridge C. Nelson, Emilio Segre, Felix Blaak, Franco Rasetti, John Henry Manley y Edwin Macmillan. El grupo, después de revisar extensamente la teoría de las reacciones de fisión, confirmó provisionalmente que una bomba de fisión era teóricamente posible. Las propiedades del uranio 235 puro y del plutonio eran relativamente desconocidas para los científicos en ese momento. El plutonio fue descubierto en febrero de 1941 por Glenn Seaborg y su equipo. Los científicos tenían la visión de crear plutonio en reactores nucleares mediante la absorción de neutrones por átomos de uranio 238, produciendo plutonio 239. A finales de 1943, solo se habían producido cantidades muy limitadas de plutonio, alrededor de 2 miligramos, y aún no se habían construido reactores a gran escala. Se exploraron diversos métodos para llevar el material fisible a una masa crítica, un requisito para la detonación de una bomba atómica. Una opción era la de disparar un tapón cilíndrico en una esfera de material activo con un seguro, un material denso que enfocaría los neutrones hacia adentro y mantendría unida la masa reactiva para aumentar su eficiencia. Se exploraron diseños de esferoides, una forma primitiva de implosión sugerida por Richard C. Toulman. También se consideró la posibilidad de métodos autocatalíticos que podrían aumentar la eficiencia de la bomba durante su explosión. La idea de la bomba de fisión estaba teóricamente establecida, aunque se necesitaban más datos experimentales para respaldarla. Edward Teller propuso la idea de una bomba más poderosa, conocida como superbomba y más tarde como bomba de hidrógeno. La bomba de hidrógeno utilizaría la fuerza explosiva de una bomba de fisión para iniciar una reacción de fusión nuclear de deuterio y tritio. Teller propuso varios esquemas para la bomba de hidrógeno, pero todos fueron rechazados por Hans Bethe, un destacado físico teórico en el proyecto. A pesar de la propuesta de Teller, se decidió concentrarse en la producción de bombas de fisión y dejar de lado, por el momento, la investigación sobre bombas de hidrógeno. Teller especuló sobre la posibilidad de que una bomba atómica pudiera prender la atmósfera mediante una hipotética reacción de fusión de los núcleos de nitrógeno. Hans Bethe calculó y demostró que no existía la posibilidad de una autopropagación de reacciones nucleares en cadena que encendiera la atmósfera. A pesar de esto, la cuestión fue mencionada por Oppenheimer a Arthur Compton, y a pesar de que Compton no debía divulgar la información, se mencionó en un documento enviado a Washington y la cuestión nunca se resolvió completamente. En junio de 1942, el mayor general Eugene Leibold, jefe de ingenieros, eligió al coronel James C. Marshall para liderar la parte del ejército en el Proyecto Manhattan. Marshall estableció una oficina de enlace en Washington, D.C., para facilitar la coordinación y la comunicación con otras ramas del gobierno y las entidades involucradas en el proyecto. El cuartel general de Marshall se ubicó en el 18º del 270 Broadway en Nueva York. Esta ubicación estratégica le permitió recibir apoyo administrativo de la División Atlántico Norte del Cuerpo de Ingenieros. La elección de la ubicación en Nueva York también facilitó la proximidad a la oficina en Manhattan de Stone y Amp Webster, el principal contratista del proyecto, así como a la Universidad de Columbia, que estaba involucrada en varias fases del proyecto. Marshall tuvo el permiso de trasladar al personal de su mando anterior, el distrito Syracuse, para construir un equipo competente en el proyecto Manhattan. Uno de los primeros reclutas fue el teniente coronel Kenneth Nichols, quien se convirtió en el segundo al mando. Dado que una parte significativa del proyecto Manhattan implicaba tareas de construcción, el coronel James C. Marshall trabajó en cooperación con el mayor general Thomas M. Robbins, jefe de la División de Construcción del Cuerpo de Ingenieros, y el coronel Leslie Groves, su segundo. Eugene Leibold, Brigham B. Samebel y Wilhelm de Steyr propusieron el nombre oficial, Desarrollo de Materiales Sustitutos, para el proyecto.
Groves y otros consideraron que este nombre atraería demasiada atención y decidieron buscar una alternativa. Marshall y Groves acordaron denominar la sección del ejército de este proyecto como el Distrito Manhattan. Este nombre se hizo oficial el 13 de agosto cuando Reibold emitió una orden para la creación del nuevo distrito. Aunque el nombre oficial era Desarrollo de Materiales Sustitutos, Groves y Marshall decidieron utilizar informalmente el nombre Distrito Manhattan de Ingeniería, Manhattan Engineer District, MED. Con el tiempo, este nombre en clave informal fue adoptado oficialmente, y el proyecto se conoció comúnmente como el Proyecto Manhattan. Marshall admitió que, en ese momento, no había oído hablar de la fisión atómica, pero estaba consciente de que no se podía construir una planta, y mucho menos 4, por $90 millones. Nichols, que había estado a cargo de la construcción de una planta de TNT en Pensilvania con un costo de $128 millones, expresó escepticismo sobre la posibilidad de construir instalaciones nucleares por 90 millones. Marshall y Groves no quedaron impresionados por las estimaciones de costos que se les presentaron, comparándolas con la idea de preparar una empresa de catering para un evento con una variación de entre 10 y 1000 invitados. La Junta de Producción de Guerra recomendó lugares cerca de Knoxville, Tennessee, debido a su capacidad eléctrica y suministro de agua adecuados. Un equipo de sondeo de Stone y Amp, Webster seleccionó un lugar cerca de Elsa, Tennessee, tras examinar varias ubicaciones. Aunque Counant y Zahir recomendaron adquirir el terreno de inmediato, Marshall retrasó la decisión, esperando los resultados de los experimentos del reactor de Counant antes de tomar medidas. Entre los varios procesos en consideración, solo el de separación electrónica propuesto por Lawrence parecía lo suficientemente avanzado en su definición como para comenzar las construcciones. Marshall y Nichols reconocieron la importancia de obtener una clasificación de alta prioridad para el proyecto Manhattan, lo que facilitaría la asignación de recursos y la ejecución más rápida de las tareas. Las clasificaciones más altas iban desde A1 hasta A4, y existía una clasificación especial AA reservada para emergencias. Lucius de Clay, jefe sustituto de personal en el Departamento de Servicios y Suministro, consideró que la clasificación más alta que podría otorgar al proyecto era A3. Expresó su disposición a otorgar una clasificación AA bajo petición para materiales críticos si surgía la necesidad. Nichols y Marshall quedaron decepcionados con la clasificación A3, ya que era la misma prioridad que había obtenido la planta de TNT de Nichols en Pensilvania. Esto indicaba que, al menos inicialmente, el proyecto Manhattan no recibía una prioridad especial en comparación con otros proyectos. Bush estaba insatisfecho con la velocidad de progreso del proyecto bajo el mando del coronel Marshall. Se mencionaron problemas específicos, como la incapacidad para adquirir el lugar en Tennessee, la baja prioridad asignada por el ejército al proyecto y la ubicación del cuartel general en Nueva York. Bush consideraba que el proyecto necesitaba un liderazgo más agresivo para acelerar su avance y superar los obstáculos identificados. Propuso la idea de establecer un comité político superior para supervisar el proyecto. Abogó por tener a un oficial de prestigio, preferiblemente Zahir, como director general del proyecto. Se llevó a cabo una reunión con Harvey Bundy y los generales Marshall, Samebel y Zahir para discutir las preocupaciones de Bush. Samebel y Zahir eligieron a Groves para el puesto de liderazgo en el proyecto Manhattan. Informaron a Groves de su decisión y anunciaron su ascenso a general de brigada el 17 de septiembre. Consideraron que el título de general sería más influyente para los académicos que colaboraban en el proyecto. Groves quedó directamente bajo las órdenes de Samebel, en lugar de Reibold, y tenía al coronel Marshall bajo su mando. Estableció su cuartel general en Washington, D.C., en el quinto piso del edificio del nuevo Departamento de Guerra, donde el coronel Marshall tenía su oficina de enlace. Groves asumió el mando del proyecto Manhattan el 23 de septiembre. Stimson convocó una reunión en la que se estableció un comité de política militar, compuesto por Bush, con Counant como sustituto, Zahir y el vicealmirante William R. Pernell. Toulman y Counant fueron designados posteriormente como consejeros científicos de Groves. El 19 de septiembre, Groves se reunió con Donald Nelson, presidente de la Junta de Producción de Guerra.
Solicitó una mayor autoridad para asignar la clasificación A cuando fuera necesario. Nelson se opuso inicialmente a la solicitud de Groves. Groves amenazó con llevar el asunto ante el presidente de los Estados Unidos si no se le concedía la autoridad que buscaba. Nelson aceptó finalmente la solicitud de Groves y le otorgó la autoridad para asignar la clasificación A cuando fuera necesario. Groves prometió que solo utilizaría la clasificación A en situaciones estrictamente necesarias, pero se evidenció que las clasificaciones existentes, AA y A3, no se ajustaban adecuadamente a los requisitos del proyecto. Después de una campaña persistente, Groves logró obtener la clasificación A1 el 1 de julio de 1944. Groves señaló la importancia de la máxima prioridad y cómo la atención de Washington cambiaba rápidamente de un tema a otro. Leslie Groves, a cargo del proyecto Manhattan, necesitaba encontrar un director para el grupo encargado de desarrollar la bomba atómica, Proyecto I. Los jefes de los 3 laboratorios principales, Erie, Lawrence o Compton, eran opciones obvias, pero trasladarlos no era viable. Arthur Compton recomendó a J. Robert Oppenheimer para el papel. Aunque Oppenheimer carecía de experiencia administrativa y no tenía un premio Nobel, conocía los conceptos de diseño de bombas. Existían preocupaciones sobre la seguridad de Oppenheimer debido a sus asociaciones con personas vinculadas al comunismo. Oppenheimer no tenía un Nobel, un requisito que muchos científicos consideraban importante para liderar un laboratorio tan destacado. Durante un viaje en tren en octubre de 1942, Groves y Kenneth Nichols quedaron convencidos de que Oppenheimer entendía los desafíos de establecer un laboratorio en una zona remota. A pesar de las preocupaciones de seguridad, Groves dispensó personalmente los requisitos y otorgó la autorización a Oppenheimer el 20 de julio de 1943. En 1941, los británicos y estadounidenses intercambiaron información nuclear, pero no se unieron inicialmente en un proyecto conjunto. En 1941, Vannevar Bush y James Conant intentaron aumentar la cooperación con el proyecto británico Tube Alloys. El Reino Unido rechazó la propuesta, ya que no estaban dispuestos a compartir su liderazgo tecnológico en el desarrollo de la bomba atómica. En una carta personal, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt ofreció pagar todos los costos de la investigación y desarrollo de un proyecto anglo-estadounidense. Winston Churchill no respondió a la oferta de Roosevelt, y Estados Unidos decidió en abril de 1942 seguir adelante de manera independiente. A pesar de las contribuciones iniciales significativas de los británicos, su capacidad para continuar el programa Tube Alloys se vio afectada por la lucha por la supervivencia durante la guerra. En julio de 1942, Churchill y Roosevelt llegaron a un acuerdo informal y no escrito para colaborar en la cuestión atómica. En agosto de 1942, los británicos solicitaron sin éxito un control sustancial sobre el proyecto Manhattan, pero la solicitud fue rechazada por los estadounidenses. Para 1943, los roles de los dos países se habían invertido en comparación con finales de 1941. Estados Unidos tenía un proyecto mucho más avanzado y autónomo. En enero de 1943, James Conant notificó a los británicos que ya no recibirían más información sobre las investigaciones atómicas, excepto en ciertas áreas específicas. La derogación del acuerdo previo entre Churchill y Roosevelt sorprendió a los británicos, pero Conant y Bush afirmaron que la orden vino de arriba. C. J. Mackenzie, jefe del Consejo Nacional de Investigación de Canadá, expresó la sensación de que el grupo del Reino Unido había dado demasiado énfasis a la importancia de su contribución en comparación con los estadounidenses. Los científicos estadounidenses decidieron que Estados Unidos ya no necesitaba ayuda externa. En 1943, el Comité estadounidense, respaldado por Roosevelt, acordó restringir el flujo de información hacia el Reino Unido, especialmente en lo que respecta al diseño de bombas, incluso si esto ralentizaba el proyecto estadounidense. A principios de 1943, los británicos dejaron de enviar investigaciones y científicos a Estados Unidos, y como respuesta, los estadounidenses dejaron de compartir información. Ante la falta de cooperación, los británicos consideraron interrumpir el suministro de uranio y agua pesada desde Canadá para presionar a los estadounidenses a compartir información. Canadá necesitaba suministros estadounidenses para producir estos elementos,
complicando esta estrategia. Los británicos investigaron la posibilidad de llevar a cabo un programa nuclear independiente, pero concluyeron que no estaría listo a tiempo para afectar al resultado de la guerra en Europa. En marzo de 1943, Conant decidió que la ayuda británica sería beneficiosa en ciertas áreas del proyecto Manhattan, especialmente en el equipo de diseño de bombas de Los Álamos. Churchill y Roosevelt negociaron el Acuerdo de Quebec en agosto de 1943, reanudando la cooperación entre científicos estadounidenses y británicos. En este acuerdo, el Reino Unido aceptó restricciones de información sobre la construcción de plantas de producción a gran escala necesarias para la bomba atómica. El Acuerdo de Hyde Park en septiembre de 1944 extendió la cooperación hasta el periodo de posguerra. Se estableció el Comité de Política Combinada para coordinar los esfuerzos de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Los miembros estadounidenses fueron Stimson, Bush y Conant. John Dee, miembro británico del comité, falleció en noviembre de 1944 y fue reemplazado por el almirante de campo Henry Maitland Wilson. Ronald Ian Campbell y, posteriormente, el embajador británico en los Estados Unidos, Lord Halifax, también se unieron al comité en diferentes momentos. Después del Acuerdo de Quebec, la cooperación entre Estados Unidos y el Reino Unido en el proyecto Manhattan se reanudó. Los británicos quedaron sorprendidos por los grandes gastos y el progreso realizado por los estadounidenses. En ese momento, Estados Unidos había gastado más de $1.000 millones, mientras que el Reino Unido había invertido 500.000 libras. Niels Bohr, Otto Friese, Klaus Fuchs, Rudolf Pease y Ernest T. Tartan fueron algunos de los científicos británicos que formaron parte de la misión británica enviada a Estados Unidos en diciembre de 1943. Chadwick, con el respaldo de Churchill, presionó para que los británicos se involucraran completamente en el proyecto Manhattan, abandonando cualquier esperanza de un proyecto británico separado durante la guerra. La misión británica, que incluía a científicos destacados, llegó a Estados Unidos y colaboró en diversos aspectos del proyecto, desde la difusión gaseosa hasta el trabajo en Los Álamos y Berkeley. Parte del Acuerdo de Quebec establecía que las armas nucleares no serían utilizadas contra ningún otro país sin el consentimiento mutuo. En junio de 1945, se acordó que el uso de armas nucleares contra Japón quedaría registrado como una decisión del Comité de Política Combinada. El Comité de Política Combinada creó el Fondo de Desarrollo Combinado en junio de 1944, con Groves como presidente, con el objetivo de adquirir mineral de uranio y torio en los mercados internacionales. El Congo belga y Canadá eran propietarios de gran parte del uranio mundial fuera de Europa Oriental, y el gobierno belga en el exilio estaba en Londres en ese momento. El Reino Unido acordó ceder a Estados Unidos la mayoría del mineral belga, ya que no podían utilizarlo sin restricciones de investigación impuestas por los estadounidenses. En 1944, el Fondo de Desarrollo Combinado adquirió 1.560.000 kilogramos de mineral de óxido de uranio de compañías que explotaban minas en el Congo belga. Para evitar informar al secretario del Tesoro estadounidense Henry Morgenthau Jr. sobre el proyecto, utilizaron una cuenta bancaria especial no sujeta a las auditorías y controles habituales. Entre 1944 y su renuncia en 1947, Groves depositó un total de $37.5 millones en la cuenta del fondo. Groves valoró la investigación inicial en la bomba atómica por parte de los británicos y las contribuciones de los científicos británicos al proyecto. Sin embargo, afirmó que Estados Unidos habría logrado el mismo éxito sin su ayuda. También elogió a Churchill, considerándolo el mejor amigo del proyecto de la bomba atómica, ya que mantuvo el interés de Roosevelt y lo destacaba constantemente como algo de gran importancia. La participación británica en el proyecto durante la guerra fue crucial para el éxito del programa de armas nucleares independiente del Reino Unido después de la guerra. Esta colaboración se volvió aún más significativa cuando la Ley McMahon de 1946 puso fin temporalmente a la cooperación nuclear estadounidense. El 29 de septiembre de 1942, el vicesecretario de Guerra de Estados Unidos, Robert P. Patterson, autorizó al Cuerpo de Ingenieros la adquisición de 23.000 hectáreas de terreno en Tennessee mediante expropiación, con un costo de $3.5 millones. Esta medida afectó a alrededor de 1.000 familias, y a pesar de manifestaciones,
apelaciones legales y una consulta en el Congreso en 1943, la orden de expropiación se hizo efectiva el 7 de octubre. Varios intentos de resistencia por parte de las comunidades locales no tuvieron éxito. A mediados de noviembre, los alguaciles comenzaron a pegar carteles de desahucio en las puertas de las granjas, y los contratistas de construcción comenzaron a llegar. Algunas familias tuvieron solo 2 semanas para abandonar sus hogares, y muchas de ellas habían vivido en esas tierras durante varias generaciones. El costo final de la adquisición de tierras en la zona fue de $2.6 millones y el proceso no se completó hasta marzo de 1945. Cuando se emitió la Proclamación Pública número 2, que declaró a Oak Ridge como un área de exclusión total sin permiso militar, el gobernador de Tennessee, Prentice Cooper, la rompió en señal de protesta. El lugar inicialmente conocido como Kingston de Malician Range fue oficialmente renombrado como Clinton Engineer Works, CW, a principios de 1943. Stone Amp, Webster se encargó de las instalaciones de producción, mientras que la compañía de arquitectura e ingeniería Skidmore, Owings y Amp, Merrill diseñó y construyó una comunidad residencial para 13.000 personas en las colinas de Black Oak Ridge, de donde la nueva localidad de Oak Ridge tomó su nombre. En agosto de 1943, la presencia del ejército en Oak Ridge aumentó cuando Kenneth Nichols reemplazó a James Marshall como jefe del distrito Manhattan. Una de sus primeras tareas fue trasladar el cuartel general del distrito a Oak Ridge, aunque el nombre del distrito permaneció sin cambios. En septiembre de 1943, la administración de las instalaciones comunales se subcontrató a Turner Construction a través de una subsidiaria llamada Rowan y Anderson Company. En estas instalaciones, varios ingenieros químicos participaron en la producción de uranio 235 enriquecido entre un 10% y un 12%, conocido con el nombre en clave tetraóxido de Tubajoy, Tubajoy tetraoxide, bajo estrictas medidas de seguridad y aprobaciones rápidas de peticiones de suministro y materiales. La población de Oak Ridge aumentó más de lo planeado inicialmente, alcanzando los 75.000 residentes en mayo de 1945, con alrededor de 82.000 personas trabajando en Clinton Engineer Works y otras 10.000 en Rowan y Anderson. La decisión sobre la ubicación del proyecto y Los Álamos se limitó a los alrededores de Albuquerque en Nuevo México, por recomendación de Roberto Oppenheimer, quien tenía un rancho en la zona. En octubre de 1942, el oficial John H. Dudley fue enviado para explorar la región y recomendó un lugar cerca de Gem Springs. El 16 de noviembre, Oppenheimer, Leslie Groves, Dudley y otros visitaron la zona recomendada. Oppenheimer estaba preocupado por la posibilidad de que los altos peñascos pudieran generar claustrofobia entre los trabajadores, mientras que los ingenieros tenían inquietudes sobre las posibles inundaciones. Luego, el grupo se trasladó a las cercanías de Los Álamos Ranch School. Oppenheimer quedó impresionado y expresó una fuerte preferencia por este lugar, destacando su belleza natural y las vistas de la Sierra de la Sangre de Cristo. A pesar de las preocupaciones sobre la carretera de acceso y el suministro de agua, los ingenieros consideraron que, por lo demás, el lugar era ideal. El 25 de noviembre de 1942, Patterson aprobó la adquisición del terreno para Los Álamos, autorizando alrededor de $440.000 para la compra de 22.000 hectáreas, de las cuales todas excepto 3.600 hectáreas ya eran propiedad del gobierno federal. Además, el secretario de Agricultura, Claude R. Wickard, cedió el uso de otras 18.300 hectáreas de tierra perteneciente al Servicio Forestal de los Estados Unidos al Departamento de Guerra, mientras la necesidad militar continúe. La adquisición final de tierra fue de alrededor de 18.509 hectáreas, con un costo de $414.971. La construcción de Los Álamos fue asignada a la empresa Sand Company de Tucson, con Willard C. Kruger and Associates de Santa Fe como arquitectos e ingenieros. Las obras comenzaron en diciembre de 1942. Groves inicialmente asignó alrededor de $300.000 para la construcción, 3 veces la estimación de Oppenheimer, con una fecha de finalización estimada para el 15 de marzo de 1943. El alcance del proyecto resultó ser mayor de lo inicialmente esperado, y para cuando las obras finalizaron el 30 de noviembre de 1943, el costo ascendió a más de $7 millones.
Debido a su naturaleza secreta, Los Álamos se conocía con nombres en clave como lugar y o la colina. Los certificados de nacimiento de los nacidos en Los Álamos durante la guerra indicaban que su lugar de nacimiento era Santa Fe. Inicialmente, Los Álamos estaba destinado a ser un laboratorio militar con Oppenheimer y otros investigadores comisionados en el ejército. Dos físicos clave del proyecto, Robert Baacar e Isidore Rabi, rechazaron esta idea. Ante esto, Counant, Groves y Oppenheimer llegaron a un compromiso, acordando que el laboratorio sería operado por la Universidad de California en un contrato con el Departamento de Guerra. En una reunión del Consejo del Ejército y la OSRD que tuvo lugar el 25 de junio de 1942, se decidió construir una planta piloto para la producción de plutonio en Red Gate Woods, al sureste de Chicago. En julio, Nichols acordó una cesión de 415 hectáreas del Distrito de Preservación Forestal del Condado de Cook, y el capitán James F. Grafton fue nombrado ingeniero de zona en Chicago. Rápidamente se hizo evidente que la escala de las operaciones planeadas era demasiado grande para ese terreno, por lo que finalmente se decidió construir la planta en Oak Ridge y mantener instalaciones de investigación y pruebas en Chicago. Los retrasos en el establecimiento de la planta en Red Gate Woods llevaron a que Compton autorizara al laboratorio metalúrgico la construcción del primer reactor nuclear bajo las gradas del campo de fútbol americano de Stackfield en la Universidad de Chicago. Este reactor requería una gran cantidad de bloques de grafito y bolas de uranio. En ese momento, la disponibilidad de uranio puro era limitada. Franz Spedding de la Universidad Estatal de Iowa pudo producir solo 2 toneladas cortas de uranio puro. Otras 3 toneladas cortas adicionales de metal de uranio fueron suministradas por una fábrica de lámparas de Bloomfield, Nueva Jersey, propiedad de Westinghouse Electric, producidas rápidamente mediante un proceso improvisado. Goodyear construyó un gran globo cuadrado para revestir el reactor. El 2 de diciembre de 1942, un equipo liderado por Enrico Fermi inició la primera reacción nuclear artificial en cadena autosostenible en un reactor experimental conocido como Chicago Pilot 1. El punto en el que la reacción pasa a ser autosostenible se llamó punto crítico. Compton informó sobre este éxito a Counant, quien estaba en Washington, D.C., por medio de una llamada telefónica codificada, diciendo: el navegante italiano, Fermi, acaba de aterrizar en el Nuevo Mundo. En enero de 1943, el sucesor de Grafton, Arthur V. Peterson, ordenó el desmantelamiento del reactor Chicago Pilot 1 y su reensamblado en Red Gate Woods, ya que consideraba que operar un reactor en una zona densamente poblada era demasiado peligroso. En la ubicación de Argonne, el Chicago Pilot 3, el primer reactor de agua pesada, logró el punto crítico el 15 de mayo de 1944. Tras la guerra, las operaciones que continuaban en Red Gate se trasladaron a la nueva ubicación del Laboratorio Nacional Argonne, a unos 9,7 km de distancia. En diciembre de 1942, surgieron preocupaciones de que incluso Oak Ridge estaba demasiado cerca de un centro de población principal, Knoxville, en caso de un grave accidente nuclear. En noviembre de ese año, Groves había solicitado los servicios de DuPont como principal contratista para la construcción del complejo de producción de plutonio. La oferta de trabajo para DuPont incluía un contrato estándar, pero el presidente de la empresa, Walter S. Carpenter, Jr., no deseaba obtener beneficios por la misma, por lo que solicitó que el contrato se acomodara para excluir de forma explícita que la compañía pudiera adquirir cualquier derecho de patente. Por motivos legales, tuvieron que acordar una tarifa de $1, y tras la guerra, DuPont solicitó la rescisión del contrato antes de la fecha acordada inicialmente y tuvo que reembolsar 33 centavos. DuPont recomendó que el sitio estuviera ubicado lejos de las instalaciones de producción de uranio ya construidas en Oak Ridge. En diciembre de 1942, Groves envió al coronel Franklin Mathias y varios ingenieros de DuPont a explorar ubicaciones potenciales. Mathias informó que el Hanford Site cerca de Richland, Washington, era ideal en virtualmente todos los aspectos. Estaba aislado y cerca del río Columbia, que podría suministrar suficiente agua para enfriar los reactores que producirían el plutonio. Groves visitó el lugar en enero y se estableció el Hanford Engineer Works, HEW, con el nombre en clave, Sitio W.
El vicesecretario Patterson dio su aprobación el 9 de febrero de 1943. El gobierno federal trasladó a unos 1.500 residentes de White Bluffs, Hanford y otras localidades de la zona, además de los Wanapum y otros nativos presentes en la zona. Hubo disputas con varios granjeros que solicitaban compensaciones por los cultivos, que ya habían plantado antes de que el gobierno adquiriera los terrenos, y el ejército les permitió finalizar la cosecha de algunos de estos cultivos en casos puntuales. El proceso de adquisición del terreno se extendió en el tiempo y no se completó antes del fin del proyecto Manhattan en diciembre de 1946. A pesar de que el progreso en el diseño de los reactores en el laboratorio metalúrgico y DuPont no se encontraba lo suficientemente avanzado como para predecir con exactitud el alcance del proyecto, los trabajos en las instalaciones comenzaron en abril de 1943 con una estimación de 25.000 trabajadores, con la mitad de estos viviendo en el lugar. A fecha de julio de 1944 se habían construido unos 1.200 edificios y casi 51.000 personas vivían en el campo de construcción. Como ingeniero de zona, Mathias ejerció el control general del lugar. En su momento álgido, el campo de construcción llegó a ser la tercera localidad más poblada del estado de Washington. Hanford operaba una flota de más de 900 autobuses, más que en la ciudad de Chicago. De forma semejante a Los Álamos y Oak Ridge, Richland era una comunidad cerrada con acceso restringido, aunque se asemejaba más a las poblaciones estadounidenses de rápido crecimiento de aquel entonces, ya que el perfil militar era menor y los elementos físicos de seguridad como vallados y torres de guardia eran menos evidentes. La compañía Caminco llevaba produciendo hidrógeno electrolítico en Trail, Columbia Británica, desde 1930. En 1941, Erie sugirió que también podría producir agua pesada. A la planta ya existente de $10 millones compuesta de 3.215 células con un consumo eléctrico de 75 MW se añadieron células de electrólisis secundarias para incrementar la concentración de deuterio en el agua desde el 2,3% hasta el 99,8%. Para este proceso, Hugh Taylor, de Princeton, desarrolló un proceso de catálisis de platino sobre carbono para las 3 primeras etapas, mientras que Erie desarrolló un proceso de níquel óxido de cromo para la torre de la cuarta fase. El coste final fue de $2,8 millones y el gobierno del Canadá no tuvo conocimiento oficial de este proyecto hasta agosto de 1942. La producción de agua pesada en Trail comenzó en enero de 1944 y continuó hasta 1956. Esta agua pesada se utilizó en la Chicago Pile 3, el primer reactor nuclear en usar agua pesada y uranio natural, que consiguió el punto crítico el 15 de mayo de 1944. Los laboratorios de Chalk River en Ontario se establecieron para alojar el esfuerzo aliado en el laboratorio de Montreal lejos de las zonas urbanas. Se construyó una nueva comunidad en Deep River, Ontario, para proporcionar residencias e instalaciones a los miembros del equipo. El sitio se escogió por su cercanía a la zona industrial de Ontario y Quebec y por la cercanía a una vía de tren adyacente a la base militar de la guarnición Petawawa. Situado a un lado del río Ottawa, este sitio tenía también acceso a la suficiente agua necesaria. El primer director del nuevo laboratorio fue Hans von Halban, sucedido en mayo de 1944 por John K. Croft y posteriormente por Bennett Lewis en septiembre de 1946. El primer reactor canadiense fue el reactor piloto conocido como reactor CEP, inglés, Zero Energy Experimental Pile, siendo también el primero en completarse fuera de Estados Unidos cuando consiguió su punto crítico en septiembre de 1945. El reactor CEP se mantuvo en uso hasta el año 1970. En julio de 1947 se completó y consiguió el punto crítico un reactor más grande de 10 MW, el denominado NRX, que fue diseñado durante la guerra. A pesar de que los diseños preferidos por DuPont para los reactores nucleares estaban refrigerados con helio y usaban grafito como moderador nuclear, DuPont expresó su interés en el uso de agua pesada como apoyo de contingencia en caso de que el diseño del reactor de grafito fuera inviable por cualquier motivo. Para este propósito se estimó que se precisarían unas 3 toneladas de agua pesada por mes. El proyecto P9 fue el nombre en clave del gobierno para el programa de producción de agua pesada. Como la planta de Trail, que aún estaba en construcción, podía producir una media tonelada por mes, se precisaba de capacidad adicional.
Group's autorizó que DuPont estableciese instalaciones de producción de agua pesada en Morgantown Ordnance Works, cerca de Morgantown, Virginia Occidental, en Wabash River Ordnance Works, cerca de Dana y Newport, en Indiana, y finalmente en Alabama Ordnance Works, cerca de Childersburg y Sylacauga, en Alabama. A pesar de que se conocía con el nombre de Ordnance Works, trabajos de artillería, y se pagaba con contratos a nombre del Departamento de Artillería, fueron construidas y operadas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Las plantas estadounidenses usaron un proceso de producción distinto al de Trey, en el que el agua pesada se extraía por destilación, aprovechando ligeramente mayor punto de ebullición del agua pesada. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.